El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, proyectando un tono dorado sobre la densa jungla. El aire estaba cargado de humedad, el olor a tierra mojada y hojas en descomposición llenaba la atmósfera. Las botas de Evelyn se hundieron en el suelo húmedo mientras navegaba por la espesa maleza. Cada movimiento suyo era calculado y preciso. Podía sentir el rumbo del viaje en sus huesos, pero siguió adelante. Cuanto más adentraba la jungla, más cerca estaba de desentrañar el mayor secreto que el mundo jamás había conocido. Había pasado años rastreando las leyendas, juntando las pistas dispersas ocultas en textos antiguos, mitos olvidados y archivos ocultos. La verdad de lo que nos esperaba siempre había sido esquiva hasta ahora. Los antiguos habían desaparecido de la historia hacía tiempo. Su poder y conocimiento se perdieron en las arenas del tiempo, pero Evelyn creía que no eran solo mitos, eran reales y la clave para desbloquear el potencial olvidado de la humanidad estaba escondida en sus antiguas ruinas, enterradas en lo profundo del corazón de la jungla. El grupo que lideraba a través de la jungla era pequeño, pero era lo mejor que podía reunir. Lucas, un arqueólogo experimentado con experiencia en civilizaciones antiguas, estaba a su lado. El escepticismo había sido evidente desde el principio, pero ella se había ganado su confianza con su incansable búsqueda de la verdad. Junto a él estaban dos guías locales experimentados, entrenados para navegar por el terreno traicionero. «Todavía no entiendo por qué estamos aquí», murmuró Lucas mientras avanzaban con dificultad. Su voz apenas se elevaba por encima del susurro de los árboles. «No hay nada más que jungla a nuestro alrededor. Las ruinas de las que has estado hablando son solo historias. Evelyn, has visto los mapas, las leyendas. Esto podría no ser más que una búsqueda inútil». Evelyn no respondió de inmediato. Conocía demasiado bien el escepticismo. No era la primera vez que se topaba con dudas en su búsqueda de lo desconocido, pero la visión de lo que le esperaba, la sensación en sus entrañas de que algo mucho más poderoso esperaba más allá del horizonte, la mantuvo avanzando. «Puedes llamarlo como quieras, Lucas», dijo finalmente con voz firme y firme. «Pero las leyendas, los mitos, todos apuntan a lo mismo. Un poder más allá de nuestra comprensión, enterrado en estas ruinas. Estamos en el umbral de redescubriendo lo que la humanidad había perdido». Lucas dejó escapar un suspiro de frustración, pero no dijo nada más. Había aprendido, no cuestionaba la determinación de Evelyn, incluso cuando su creencia parecía descabellada. Después de todo, los había guiado a lugares con los que otros solo podían soñar. Territorio inexplorado, estructuras antiguas ocultas bajo capas de tierra. Esta no era una excavación típica, era algo más grande, algo que podría cambiar el mundo. Pasaron las horas. La jungla se espesaba a su alrededor. El camino se había vuelto casi imposible de seguir y su progreso se ralentizó. El peso del calor era opresivo. Cada respiración de lucha mientras la humedad se aferraba a su piel, pero la determinación de Evelyn nunca vaciló. Sabía que estaban cerca, justo cuando los últimos restos de luz del día comenzaban a desvanecerse. El equipo llegó a un claro. El aire se volvió más fresco ahora, como si la jungla misma estuviera conteniendo la respiración. Y allí estaba, una enorme estructura de piedra, medio oscurecida por enredaderas y musgo. Antigua y desmoronada, pero innegablemente impresionante. Las ruinas se alzaban sobre ellos. Sus una vez grandes muros ahora eran meras sombras de lo que fueron, cubiertos por siglos de crecimiento, pero a pesar de los estragos la energía que irradiaba la vista era inconfundible. «Esto es», susurró Evelyn con voz llena de asombro. Su corazón se aceleró al acercarse un paso. La leyenda era cierta. La habían encontrado. La ciudad perdida de los antiguos. Lucas contempló las ruinas. Su rostro palideció al apreciar la magnitud de la estructura. «No lo puedo creer», murmuró. Su escepticismo comenzaba a resquebrajarse. «¿Cómo es posible? No tenemos tiempo para cuestionarlo». Evelyn dijo, su mirada escudriñando el lugar. «El poder aquí no solo está enterrado en las paredes o los artefactos, está incrustado en las mismas piedras. Si podemos desbloquearlo, entenderemos lo que sabían los antiguos, lo que descubrieron. Los secretos de su civilización están a nuestro alcance a medida que se acercan a la entrada». Evelyn notó algo extraño. La piedra estaba cubierta de intrincados grabados, símbolos que parecían latir débilmente a la tenue luz de sus antorchas. Era un lenguaje que nunca había visto, pero los patrones le resultaban familiares, como si la llamaran. «Estas marcas», dijo Lucas, dando un paso al frente con una mezcla de asombro y cautela.
No se parecen a nada que haya visto antes. El estilo es completamente extraño. Evelyn extendió la mano y trazó los símbolos con los dedos. La piedra se sentía cálida, casi viva. No sabía cómo, pero algo en su interior le susurraba que estas tallas contenían la clave. El poder de los antiguos se escondía aquí, codificado en la estructura misma de la ciudad. Hay más aquí que una ciudad, dijo Evelyn en voz baja, reverente. Es un mapa, una guía para liberar su poder. Trabajaron con rapidez. La luz de sus antorchas proyectaba largas sombras mientras descifraban las marcas. Pasaron las horas, pero Evelyn sentía que el pulso de la vista se hacía más fuerte. Sus dedos danzaban sobre la piedra siguiendo los patrones que parecían cambiar bajo su tacto, revelando nuevos símbolos, nuevas instrucciones. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la mano de Evelyn se posó en un símbolo específico. Era una forma simple, pero se sentía significativa. La piedra bajo ella zumbó y por un instante todo quedó en silencio. El aire se volvió denso y Evelyn pudo oír un leve susurro en el fondo de su mente. Una voz la llamaba desde las profundidades del tiempo. Entonces, con un suave estruendo, la piedra se movió. La entrada a las ruinas se abrió. Un oscuro pasadizo se extendía ante ellos, conduciéndolos al corazón de la ciudad perdida. El aire era fresco y un tenue aroma a polvo antiguo llenó sus pulmones. Era el comienzo de algo monumental, algo que cambiaría todo lo que creían saber sobre el pasado y el futuro de la humanidad. Evelyn respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Habían llegado tan lejos. La verdad estaba al alcance. Vamos, dijo con voz resuelta. No solo estamos descubriendo el pasado, estamos redescubriendo el futuro con eso. Se adentraron en la oscuridad. Los secretos de los antiguos los esperaban. El aire dentro del oscuro pasadizo estaba viciado y denso, como si no hubiera sido perturbado en siglos. Evelyn los guió. Su linterna proyectaba largas sombras parpadeantes sobre las lisas paredes de piedra. Lucas lo siguió de cerca. Su expresión, una mezcla de asombro y aprensión. Cuanto más adentraban en las profundidades, más los agobiaba el peso de sus descubrimientos. El pasaje era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que dos personas caminaran juntas. Las paredes estaban cubiertas de grabados antiguos, algunos familiares y otros irreconocibles. Cuanto más se adentraban, más parecían latir los símbolos con un brillo etéreo, como si las mismas piedras estuvieran vivas, respondiendo a su presencia. «Este lugar es increíble», susurró Lucas. Su voz apenas se oía en el silencio. «No se parece a nada que haya visto antes. Estas marcas son casi reactivas». Evelyn asintió sin mirar atrás. Ella también podía sentirlo. Había una energía en el aire, una fuerza casi palpable que parecía zumbar en sus huesos. Había leído sobre esto en el texto antiguo. Los antiguos dominaban no solo la tecnología, sino una forma de energía completamente desconocida para la ciencia moderna. Esto era más que una ciudad. Era una fuente de energía, un antiguo motor de un potencial incalculable. Continuaron su viaje. El pasaje giraba y giraba en cada esquina, revelando más misterio después de lo que parecieron horas de caminando por el estrecho túnel, que se abría sutilmente a una enorme cámara. El techo se extendía sobre ellos, desapareciendo entre las sombras. El suelo estaba cubierto de extraños patrones geométricos que brillaban débilmente a la tenue luz de las antorchas. En el centro de la habitación se alzaba una gran plataforma de piedra, sobre la que descansaba un enorme artefacto intrincadamente tallado. El artefacto tenía forma de esfera, pero su superficie estaba cubierta de cientos de piedras más pequeñas, cada una brillando con una suave luz interior. La esfera parecía latir con una energía que resonaba en la cámara, vibrando en el aire que los rodeaba. «Esto es», exhaló Evelyn con voz llena de asombro. «Esto es lo que hemos estado buscando». Lucas dio un paso al frente, con los ojos abiertos por la incredulidad. «¿Qué es esto?», preguntó Evelyn, acercándose con cautela. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Había estudiado innumerables textos antiguos, pero nada la había preparado para este momento. El artefacto no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era más que una simple reliquia. Era la clave para comprender el verdadero poder de los antiguos. «No lo sé», admitió, «pero está conectado a todo. Es el corazón de su tecnología, su conocimiento. Esto es lo que dejaron atrás». El aire en la cámara pareció espesarse y las piedras brillantes de la esfera comenzaron a parpadear como si reaccionaran a su presencia. Evelyn podía sentir la energía elevarse.
Una fuerza invisible que los rodeaba como si la cámara misma estuviera viva y los observara. De repente, un profundo estruendo sacudió el suelo bajo ellos y el suelo pareció temblar. Evelyn y Lucas instintivamente extendieron la mano para estabilizarse, pero la habitación estaba llena de energía ahora. Las vibraciones se hacían más fuertes a cada segundo. Un zumbido bajo resonó en la cámara, reverberando en sus huesos. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucas con voz tensa. Evelyn no respondió de inmediato. Estaba demasiado concentrada en el artefacto, observando cómo el brillo de las piedras se intensificaba. El zumbido se hizo más fuerte y la esfera comenzó a moverse lentamente, girando sobre su plataforma. Los símbolos en las paredes parecían latir al ritmo del artefacto y la temperatura de la habitación bajó varios grados. Entonces, con un repentino destello de luz, el artefacto cobró vida. La esfera se abrió con un chirrido, revelando una red de intrincados caminos brillantes en su interior. Desde dentro, un rayo de luz blanca pura se disparó hacia arriba, iluminando toda la cámara. Las paredes de la habitación parecieron disolverse en la luz, revelando vastas proyecciones holográficas de paisajes, ciudades extrañas, estructuras flotantes y enormes fuentes de energía que parecían desafiar las leyes de la física. Evelyn se quedó sin aliento. Esto era todo. Este era el conocimiento que los antiguos habían dejado atrás. ¿Qué es esto? Lucas jadeó mirando las proyecciones. ¿Es esto algún tipo de mapa? Evelyn se acercó a los hologramas. Su mente se apresuró a procesar lo que veía. La proyección mostraba imágenes de tecnologías mucho más allá de lo que el mundo moderno había logrado. Campos de energía que podían alimentar ciudades enteras. Máquinas capaces de manipular el tiempo y el espacio, y armas de un poder inimaginable. Pero había algo más, algo oculto dentro de las proyecciones. En el centro de todo, vio un símbolo brillante similar a el que estaba a la entrada de las ruinas. Era un símbolo. Reconoció un patrón de líneas interconectadas y formas geométricas, casi como un código. El símbolo pulsaba con una intensidad que parecía llamarla. «Creo que ahora lo entiendo», susurró mientras reconstruía fragmentos de información. «Esto no es solo un mapa, es un plano. Un plano de todo lo que sabían, su poder, su tecnología, toda su civilización. Un plano», repitió Lucas confundido. «¿Para qué?». Evelyn no respondió de inmediato. En cambio, extendió los dedos y los posó sobre el símbolo brillante. Al tocarlo, una repentina oleada de información inundó su mente. Imágenes, sensaciones y conocimiento inundaron su conciencia, abrumando sus sentidos. Fue como si toda la historia de los antiguos se revelara en un instante. Jadeó. Su cuerpo temblaba con la intensidad de la experiencia. El conocimiento era a la vez emocionante y aterrador. Los antiguos habían descubierto un poder que podía transformar la esencia misma de la realidad. Pero ese poder conllevaba una gran responsabilidad y el potencial de una gran destrucción. El conocimiento era mucho mayor de lo que había imaginado. No era solo una forma de aprovechar energía. Estaba lejos de controlar las fuerzas de la naturaleza misma y había sido enterrada aquí, en esta ciudad, por una razón. Evelyn, Lucas gritó. Su voz rompió la neblina de su mente. «¿Qué pasa? ¿Qué viste?». Evelyn parpadeó, intentando recuperar el control de sus pensamientos. Las visiones aún le daban vueltas en la cabeza, pero se obligó a concentrarse. Tenía que comprender la verdadera naturaleza de lo que habían descubierto. Los antiguos, comenzó con voz temblorosa. No solo descubrieron el poder, se convirtieron en poder, se fusionaron con él, trascendieron sus formas físicas. Pero algo salió mal. Intentaron controlarlo demasiado. La habitación pareció oscurecerse como un camino. Sus palabras se asentaron en. Las proyecciones parpadearon y comenzaron a desvanecerse. La esfera se cerraba lentamente, pero el conocimiento que Evelyn había adquirido permaneció grabado en su mente. «Tenemos que irnos», dijo con voz urgente. Este lugar no es solo una reliquia, es una advertencia antes de que Lucas pudiera responder. El suelo bajo ellos se movió de nuevo y el estruendo comenzó de nuevo. Las paredes temblaron y un sonido profundo y espeluznante llenó el aire, como si la estructura misma de las ruinas despertara. Algo había cambiado, algo había sido perturbado. Los antiguos habían dejado atrás sus secretos, pero esos secretos no estaban destinados a ser descubiertos. El verdadero peligro apenas comenzaba. El estruendo seguía resonando por las ruinas, vibrando en el aire a su alrededor. Las paredes crujían como si la ciudad misma despertara de un sueño profundo.
El corazón de Evelyn latía con fuerza en su pecho. El conocimiento que había adquirido momentos antes se arremolinaba en su mente, como una tormenta. Ahora estaba claro que lo que habían descubierto era mucho más de lo que podrían haber anticipado. No se trataba solo de un poder olvidado, era una advertencia. «Tenemos que movernos», instó Evelyn con voz bajo pero urgente. «Algo está pasando». Lucas seguía de pie cerca del artefacto, ahora cerrado. Sus ojos, abiertos de par en par por la incredulidad. «¿Qué? ¿Qué viste?», preguntó con voz temblorosa. «¿Esto no es posible? ¿Cómo puede ser real?». Evelyn lo agarró del brazo, alejándolo de la plataforma. «Lucas, no tenemos tiempo para cuestionarlo. Tenemos que irnos ya». La piedra bajo sus pies se movió de nuevo y apareció una grieta en una de las paredes. Una inquietante luz verde comenzó a filtrarse, proyectando un brillo antinatural por la cámara. Evelyn sintió una creciente sensación de miedo en el estómago. No estaba segura de qué estaba sucediendo, pero era evidente que las ruinas no estaban tan abandonadas como creían. El guía, Tomás, señaló hacia el túnel por el que habían venido. Su rostro estaba pálido y el sudor le golpeaba la frente. «Tenemos que salir de aquí. Este lugar está cambiando». Evelyn no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se giró y echó a correr de vuelta al túnel. Los demás, siguiéndolos de cerca tras los muros de piedra, parecían moverse mientras corrían. El camino, antes despejado, ahora era una carrera de obstáculos con escombros que caían y se desplazaban. Arquitectura. Las vibraciones en el aire se intensificaron, más erráticas, como si los cimientos de la ciudad temblaran tras ellos. El zumbido sordo del artefacto resonó por los pasillos con una resonancia que parecía viva. La respiración de Evelyn se aceleró cuando los muros parecieron cerrarse y a su alrededor sintió algo observándolos. Algo antiguo y poderoso, cualquiera que fuera la fuerza que habían desencadenado, distaba mucho de ser benigno. Llegaron al túnel, pero al intentar salir, la entrada se derrumbó con un estruendo ensordecedor. La piedra se desmoronó y cayó al suelo, sellando su única vía de escape. «No», gritó Lucas, golpeando los escombros con los puños. «Estamos atrapados». La luz de las antorchas parpadeó, proyectando sombras fugaces en las paredes. La mente de Evelyn trabajaba a toda velocidad, pero el pánico que crecía en su interior era difícil de reprimir. Ella fue quien los trajo allí. Había descubierto el poder de los antiguos, y ahora sentía que estaban pagando el precio. «Cálmense». Evelyn gritó a través del pánico. «Hay otra salida. Solo tenemos que encontrarla». Pero cuando se giró para examinar la cámara, un débil sonido llegó a sus oídos. Un gruñido bajo y sobrenatural que parecía emanar de las profundidades de las ruinas. Su respiración se atascó en su garganta. Había leído sobre las fuerzas oscuras que los antiguos habían intentado controlar, pero nunca imaginó que habían dejado algo atrás. Algo más que solo tecnología. «¿Qué era eso?», preguntó Thomas. Su voz era apenas un susurro. «No lo sé», Evelyn admitió. Entrecerró los ojos mientras se esforzaba por escuchar. El gruñido se escuchó de nuevo, esta vez seguido de un ruido raspador, como algo pesado arrastrándose sobre la piedra. «Pero tenemos que encontrar una salida y rápido». Justo entonces, el suelo bajo ellos tembló violentamente y la luz verde que se había filtrado de las paredes se intensificó desde las sombras. Una forma comenzó a emerger, grande, imponente y oscura. Era una figura humanoide, pero diferente a todo lo que habían visto. Era como si las propias paredes hubieran dado a luz a una entidad viviente. Su cuerpo estaba hecho de lo que parecía ser piedra y metal con símbolos brillantes, tallado en su superficie, se movía con una gracia antinatural, sus ojos brillantes se fijaron en el grupo. Evelyn podía sentir su corazón latiendo en su pecho, el aire denso con el peso de lo desconocido atrás. Lucas gritó, buscando la pistola de bengalas que llevaba en la cintura, pero los ojos de la criatura brillaron y se quedó paralizado. Su cuerpo se tensó como si una fuerza invisible lo controlara. La criatura dio un paso adelante, el suelo vibrando bajo su peso. Evelyn instintivamente se interpuso frente a Lucas, intentando protegerlo, aunque sabía que poco podía hacer. La criatura era demasiado poderosa y estaban demasiado lejos de la seguridad. «¡Muévete!», gritó Thomas, con la voz entrecortada mientras corría hacia el túnel. Evelyn dudó un instante. Sus ojos se clavaron en la mirada brillante de la criatura. No podía evitar la sensación de que no intentaba matarlos, al menos no todavía. Estaba protegiendo algo más profundo dentro de las ruinas. Sin previo aviso, la criatura se abalanzó hacia adelante.
Su cuerpo de piedra y metal se movía a una velocidad que desafiaba su tamaño. Thomas fue el primero en reaccionar, lanzándose por un pasadizo lateral que parecía conducir a las profundidades del complejo. Evelyn agarró el brazo de Lucas y lo arrastró con ella. El sonido de los pasos de la criatura resonó tras ellos. Corrieron por el pasillo desesperados, para escapar de la persecución de la criatura, pero cuanto más se adentraban, más parecía torcerse y estirarse el túnel. Las paredes latían con energía y los extraños símbolos brillantes de antes volvieron a aparecer, pero esta vez se movían, cambiando de una forma que no parecía natural. La criatura seguía siguiéndolos. Su gruñido se hacía cada vez más fuerte, acercándose. No solo los cazaba, sino que los lastimaba, llevándolos hacia algo. Finalmente, llegaron a una gran cámara. Su techo era alto y abovedado. En el centro de la habitación había otro pedestal, mucho más grande que el primero. La luz del pedestal iluminaba toda la cámara y Evelyn sentía la presión creciendo en su pecho. Esto es, susurró, apenas creyendo en sus propias palabras, el corazón de poder. Los antiguos no solo intentaban aprovechar la energía, sino crear algo nuevo tras ella. El gruñido de la criatura se convirtió en un rugido ensordecedor al entrar en la cámara. Sus ojos ardían con una luz impía. Era demasiado tarde para regresar. Tenemos que averiguar cómo controlar esto, Evelyn dijo con voz firme a pesar del miedo que la invadía. Los antiguos no solo dejaron fuente de poder. Nos dejaron la opción de usar este poder o destruirlo. Pero al acercarse al pedestal, se dio cuenta de que no había otra opción. El poder ya estaba despierto y no había vuelta atrás. El aire de la cámara se sentía cargado con una fuerza invisible que pulsaba a un ritmo que reflejaba el latido del corazón de Evelyn. El gruñido de la criatura resonó por las paredes, sacudiendo los cimientos de la antigua ciudad. Cada paso que daba hacia ellos parecía reverberar en la piedra. El suelo bajo sus pies temblaba con el peso de su presencia. Evelyn se giró hacia el pedestal. Sus ojos se clavaron en el objeto brillante en su centro. La luz que emanaba no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era solo iluminación, sino una energía, un poder que parecía latir al ritmo de su propia respiración. En cuanto se acercó, una oleada de comprensión la recorrió como una corriente eléctrica. Esto es, murmuró con voz firme pero llena de asombro. Esto es lo que intentaban aprovechar. Esta es la fuente. Lucas se acercó a ella, con la mano temblorosa al alcanzar el pedestal. ¿Qué es esto? Parece estar vivo. Evelyn extendió la mano para detenerlo. Su mano rozó su brazo. No lo toques todavía. Primero debemos entender qué es. Si nos equivocamos, el gruñido de la criatura se hizo más fuerte, interrumpiendo sus pensamientos. Se estaba cerrando sobre ellos. Su cuerpo pétreo se movía con una precisión sobrenatural. Pero Evelyn no apartó la vista del pedestal. No podía. El conocimiento que había descubierto estaba allí, encerrado en el corazón de poder ancestral, y ahora más que nunca estaba claro que esta era su única esperanza de escapar a la pesadilla que habían desatado. Evelyn, dijo Lucas. Su voz era urgente. Necesitamos hacer algo. Esa cosa ya casi está aquí. ¿Qué hacemos? Creo. Evelyn, sus ojos se apagaron mientras escaneaban los símbolos grabados en el pedestal. Creo que podemos controlarlo. Esto no es solo un artefacto, es un mecanismo, una llave. Los antiguos no solo construyeron este lugar para almacenar su poder, lo diseñaron para ser activado y usado. Pero primero debemos entender el código. Si no lo hacemos, sus palabras quedaron flotando en el aire. La implicación era clara. Si no descubrían cómo controlar el poder, la criatura no sería la única amenaza a la que se enfrentaban. El zumbido de la energía del pedestal se hizo más fuerte y la luz se intensificó, inundando la cámara con un brillo cegador. La mente de Evelyn corría mientras descifraba los antiguos símbolos en su superficie. Los había visto antes, pero eran solo fragmentos de conocimiento que se había desbloqueado en su mente. Cuando tocó la esfera en la primera cámara, sin previo aviso, colocó su mano sobre el pedestal, alineando su palma con los símbolos brillantes. Una oleada de poder la atravesó. Su visión se nubló brevemente cuando la información inundó su mente de nuevo. Era abrumador, demasiado para comprenderlo a la vez, pero a través de la neblina. Todo quedó claro. El poder de los antiguos estaba ligado a su propia voluntad. Habían creado una red de energía, un sistema que respondía a la intención. Quien controlara el pedestal controlaría la energía dentro de la ciudad. Evelyn, Lucas gritó con pánico. La había estado observando.
Sus ojos estaban abiertos por el miedo mientras ella se paralizaba. Su cuerpo temblaba con la intensidad de poder que la recorría. ¿Qué está pasando? Creo que puedo controlarlo. Evelyn jadeó. Su voz era tensa, pero necesitaba concentrarme. Los pasos de la criatura ahora eran ensordecedores. El sonido de su enorme cuerpo de metal y piedra raspando contra el suelo resonaba por la cámara. Se acercaba desesperadamente. Evelyn concentró sus pensamientos, alejando todas las distracciones de su mente. No podía dejar que el miedo se apoderara de ella. Los símbolos del pedestal se movieron bajo su mano. Las líneas se retorcían y reorganizaban a medida que la energía comenzaba a responder con cada nueva configuración. Evelyn podía sentir el poder fortaleciéndose. El pulso de la habitación se alineaba con los latidos de su corazón. Podía sentir la ciudad, la tierra bajo sus pies cobrando vida. Un estallido de luz explotó desde el pedestal, envolviendo la habitación. En un resplandor blanco brillante la criatura gritó, sus ojos brillando más que nunca, su cuerpo retrocediendo por su propio dolor. Trató de avanzar, pero la luz lo obligó a retroceder. Su enorme cuerpo se sacudía con cada paso mientras era repelido por el poder que irradiaba el pedestal. ¿Qué es esto? Thomas gritó con voz llena de asombro y terror mientras se alejaba de la luz. Es como si toda la ciudad estuviera viva. Los ojos de Evelyn se abrieron de par en par al darse cuenta de que lo que habían activado era más que solo energía. Era una fuerza que podía manipular la realidad misma. No era solo un arma o una fuente de poder. Era la base de todo. Los antiguos habían creado un puente entre el mundo físico y las fuerzas que lo gobernaban. Se obligó a mantener la calma para superar el miedo. Podía sentir que la resistencia de la criatura se desvanecía. Sus gruñidos se debilitaban a medida que la luz del pedestal continuaba empujándola hacia atrás. Pero la criatura no se había ido. Seguía allí. Seguía acechando en las sombras, esperando con un estallido final de energía. El brillo del pedestal alcanzó su punto máximo, llenando toda la cámara con una luz cegadora. La forma de la criatura se retorció y contorsionó. Su cuerpo de piedra se agrietó y astilló bajo la tensión por un momento. Evelyn pensó que podría ser destruido por completo, pero luego la luz parpadeó y se atenuó, dejando a la criatura de pie. Su cuerpo aparentemente intacto, pero ahora era diferente. Los movimientos de la criatura eran lentos. Su postura, una vez rápida y agresiva, fue reemplazada por una quietud antinatural. No solo se resistía al poder, sino que estaba siendo sometido por él. Le habían quitado su autonomía. «Lo hemos logrado», susurró Evelyn sin aliento, con la mano aún apoyada en el pedestal. «Lo hemos controlado». Los ojos de la criatura parpadearon. Su mirada, ahora opaca y carente de energía malévola, una vez la contuvo por un momento. Todo estaba quieto. La cámara estaba en silencio. La energía del pedestal ahora pulsaba con una calma rítmica. Pero Evelyn sabía que no estaban a salvo. «Todavía no este poder», dijo volviéndose hacia Lucas y Thomas, su voz pesada con comprensión. «No es solo un arma, es la clave de todo. Si podemos controlarlo, podemos cambiar el futuro, pero tenemos que ser cuidadosos. Los antiguos no solo dejaron este poder atrás, lo ocultaron por una razón». Lucas asintió con el rostro pálido mientras se secaba el sudor de la frente. «Entonces, ¿qué pasa ahora?» Evelyn se apartó del pedestal, su mente aún procesando todo lo que había sucedido. Había activado el poder, pero ahora entendía su verdadera naturaleza. No se trataba solo de control, se trataba de equilibrio. Los antiguos tenían un propósito. Dijo lentamente, creían que este poder podía trascender a la humanidad, que podía elevarnos a algo más grande, pero algo salió mal. Perdieron el control. Se giró hacia la criatura sometida, su mirada endureciéndose. «Tenemos que averiguar qué pasó y qué estaban tratando de hacer realmente, porque este poder, si se desata de nuevo, podría destruir todo». Mientras los últimos restos de la resistencia de la criatura se desvanecían, Evelyn sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Habían despertado el poder, pero al hacerlo habían desbloqueado algo mucho más peligroso de lo que jamás habían imaginado, y ahora no había a regresar. La cámara estaba en silencio, salvo por la suave energía que emanaba del pedestal. Evelyn se encontraba en su base, con la mente acelerada. La criatura, que una vez fue una fuerza de destrucción imparable, ahora yacía inmóvil. Sus ojos brillantes, apagados y sin vida, parecían haber perdido la esencia misma que la animaba. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. Thomas y Lucas aún recuperaban el aliento. Sus rostros estaban pálidos por la sorpresa. Tomasa se acercó con cautela al pedestal. Sus ojos se abrieron de par en par a percibir la calma sobrenatural que había descendido sobre la habitación. «Lo logramos», dijo Lucas con voz temblorosa, aunque había un toque de incredulidad en sus palabras. «Lo controlamos, lo detuvimos». Evelyn no respondió de inmediato.
Su mirada permaneció fija en el pedestal. La luz pulsante seguía latiendo como un corazón. Podía sentir el poder, el potencial que albergaba. Era más que un arma o una herramienta. Era una fuerza, una energía capaz de remodelar la realidad misma. Pero en ese poder había un peligro, un abismo que podría tragarlos a todos si no tenían cuidado. Sabía que los antiguos habíamos ocultado este poder por una razón. No debía ser usado por nadie, ni siquiera por ellos. No lo detuvimos. Evelyn finalmente dijo con voz firme, pero llena de un tono anónimo. Solo lo hemos contenido temporalmente. Esta fuerza es demasiado poderosa para que la controlemos. Solo hemos arañado la superficie. ¿Qué quieres decir?, preguntó Thomas, dando otro paso cauteloso hacia ella. Está latente. Lo neutralizamos. No. Evelyn respondió con los ojos entrecerrados mientras estudiaba el pedestal. No está latente. Está esperando. El poder que hemos despertado no es solo una fuente de energía pasiva. Es una conciencia, una mente que ha estado sellada durante milenios y ahora que la hemos activado, sabe que estamos aquí. Las palabras golpearon como un viento frío. Thomas y Lucas intercambiaron miradas inciertas. La comprensión lentamente se hizo evidente. Evelyn respiró hondo, tratando de calmarse. Cuando los antiguos crearon este poder por primera vez, creían que elevaría a la humanidad, pero no anticiparon que la energía en sí desarrollaría su propia voluntad, su propio propósito. No lo previeron, que se convertiría en algo más que un simple instrumento, que podría trascender a sus creadores. Y cuando se dieron cuenta del peligro, no tuvieron más remedio que ocultarlo, encerrarlo. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no nos atacó antes? Lucas preguntó con voz temblorosa. Evelyn lo miró porque estaba esperando el momento adecuado. Necesitaba que alguien lo despertara, que alguien lo trajera de vuelta al mundo. Y ahora que lo hemos hecho, está despierto, sabe que lo encontramos. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de la magnitud de lo que habían desatado. Esto no era solo tecnología antigua. Era algo mucho más antiguo, mucho más inteligente y peligroso que cualquier cosa que hubieran encontrado. El estruendo comenzó de nuevo, bajo y distante, al principio, pero era inconfundible. El suelo tembló bajo sus pies y el aire pareció zumbar con una intensidad creciente. Las paredes de la cámara se estremecieron como si los huesos de la ciudad gimieran de dolor. Evelyn podía sentirlo ahora. El poder de la energía ancestral se movía, se transformaba, se preparaba para escapar de su prisión. La ciudad está despertando, susurró Thomas, con una voz apenas audible por encima del ruido creciente. Está volviendo la vida. El corazón de Evelyn se encogió a comprender lo que eso significaba. La ciudad estaba construida sobre esta energía. Todo, las paredes, los túneles, el suelo sobre que se paraban, estaba impregnado de ella. Y ahora, con el pedestal activado, la energía comenzaba a extenderse. No estaba contenida en una sola habitación, sino por toda la ciudad, despertando las fuerzas latentes en su interior. «Tenemos que irnos», dijo Evelyn con voz llena de urgencia. «Ahora». Pero al girar para retirarse, la entrada por la que habían entrado, la única ruta de escape, se cerró de golpe con un rugido ensordecedor. Las paredes de la cámara parecieron derrumbarse, bloqueando su salida. «Atrapados», dijo Lucas, con la voz alzada por el pánico. «Estamos atrapados aquí». Evelyn regresó al pedestal. La desesperación inundó sus pensamientos. Si no detenían el poder ahora, toda la ciudad despertaría y con ella la fuerza que había estado encerrada por tanto tiempo. No dudaba de que este poder, si se permitía extenderse, transformaría el mundo, y no de la forma en que la humanidad esperaba que trajera consigo un nuevo orden, controlado por una fuerza mucho más antigua que cualquier civilización, mucho más allá de la comprensión de la raza humana. «Tenemos que apagarlo», dijo Evelyn. Su mirada se centró en el pedestal. «Tenemos que destruirlo antes de que sea demasiado tarde». Thomas y Lucas intercambiaron miradas. Sus rostros estaban llenos de duda. «¿Cómo?», Thomas preguntó. «¿Cómo destruimos algo tan poderoso?». La mirada de Evelyn se dirigió a la criatura que aún yacía inmóvil en la esquina de la habitación. «No se trata de destruirlo. Se trata de revertir la activación. Necesitamos deshacer lo que hemos hecho». Pero al llegar al pedestal, sintió que la energía cambiaba de nuevo. Un pulso de resistencia le erizó la piel de miedo. El poder no les permitiría deshacer lo que habían comenzado. El pedestal pareció reaccionar a su tacto. Sus símbolos brillaron con más intensidad, como si rechazaran sus esfuerzos.
El estruendo se hizo más fuerte, más intenso, hasta que pareció que toda la ciudad temblaba. El polvo cayó de las paredes, y el aire crepitó con electricidad estática. Entonces, desde las sombras, la criatura se movió, se levantó lentamente, su cuerpo cambiando, sus ojos brillaron con una renovada intensidad ardiente, pero esta vez era diferente. La energía lo había infectado, se había fusionado con él, dándole una fuerza sobrenatural, una inteligencia que ya no estaba atada a la programación primitiva que originalmente lo había controlado. La criatura volvió su mirada hacia Evelyn Thomas, y Lucas, sus ojos ya no solo brillaban. Estaban vivos con intención. Me despiertas, dijo su voz profunda, haciendo eco con una resonancia antinatural. Ahora debes enfrentar las consecuencias. El suelo tembló violentamente cuando la criatura comenzó a avanzar hacia ellos. Su forma masiva se elevaba sobre ellos. La energía que había estado contenida durante milenios ya no era solo una fuerza, era una entidad viviente que respiraba y ahora era libre. La mente de Evelyn corría. Sabía que este poder era peligroso, pero no se había dado cuenta de cuánto había cambiado a lo largo de los siglos. Había evolucionado, convirtiéndose en algo más allá incluso de la comprensión de los antiguos. No había tiempo para pensar, no había tiempo para escapar. La criatura estaba sobre ellos ahora, y lo único que quedaba era una elección entre luchar y rendirse a la fuerza que habían desatado como la luz de un pedestal. Un resplandor de vida nuevamente. Evelyn sabía una cosa con certeza. El poder que habían despertado ya no era solo una reliquia del pasado, era un futuro.